el libro de los Salmos, capítulo 91, morando bajo la sombra del Omnipotente. De eso quiero hablar, morando bajo la sombra del Omnipotente, y quiero titular este mensaje, La sombra del Omnipotente. Lean por favor el versículo 1 conmigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tomen asiento gritando gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos saben que en este día están morando bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cuántos se sienten seguros bajo esa sombra? Por eso es tan menester, tan necesario, tan definitivamente importante para cada uno de nosotros estar completamente seguros de que estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. La palabra del Señor nos muestra en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, que es realmente considerado entre los salmos más famosos de toda la Biblia. Está entre los salmos más reconocidos de todos los tiempos incluso. Algunos dicen que es de autor desconocido, porque obviamente no aparece allí en el encabezado el nombre del autor. Hay otros que dicen que fue escrito por David. No obstante, la mayoría de erudición, tanto en el ambiente judío y en la mayoría, en el consenso general, entienden que este Salmo 91 fue escrito por Moisés. Y como vemos en su contexto, el Salmo 90 fue escrito precisamente por este hombre Moisés. Cuando usted va al Salmo 90, en el encabezado dice oración de Moisés, varón de Dios. Y luego vemos que el 91 está allí subsiguiente, y hay algunas razones como esa que han llevado también a muchos a pensar que Moisés puede ser el autor de este salmo tan preponderante, tan relevante. Y cuando leemos las palabras de este salmo, el encabezado, la obertura de este salmo, al ver la frase morando bajo la sombra del Omnipotente, definitivamente el título o subtítulo que le han puesto en las versiones, por lo menos en la versión que tenemos, la versión Reina Valera, es muy relevante, muy significativo, muy diciente, pero también es muy importante que se tenga en cuenta que esas palabras que aparecen, que acabamos de leer allí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando seguimos el consenso general de que Moisés fue quien escribió este salmo inspirado por Dios, es un poema, es realmente una palabra profética extraordinaria de un alto nivel de revelación allí, pero definitivamente podemos decir, ¿quién mejor que Moisés puede ser testigo de lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente? Porque, como lo decía ayer el hermano predicando, una de las frases de nuestro hermano John Jairo Paredes que me llamó la atención es cuando él decía que la gloria de Dios es como una sombra, y realmente definitivamente es cierto. La palabra gloria viene de kabod, que es un peso, una nube de gloria, y la cual hace una sombra. Y algo que me llama la atención es esto, y es quién mejor que Moisés para ser testigo de lo que es vivir bajo la gloria de la sombra del Omnipotente. ¿Quién mejor que él, que tuvo experiencia de primera mano de lo que es vivir bajo la sombra del Omnipotente? Es tanto que en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22, la Biblia declara así, Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22. Mire quién escribe Moisés, hablando del contexto de Israel en el desierto, siendo Moisés el que Dios usó como el caudillo. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Le hacía una sombra, y literalmente ellos vivían bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice: y de noche en una columna de fuego para alumbrarle. De día
y de noche, dice el canto, Jehová iba con ellos. Y quiero declarar en fe que el Dios nuestro de día y de noche va con nosotros. Ni un solo segundo nos ha desamparado. Él, mientras dormimos, sigue velando. Él no duerme, según el Salmo 121, Él permanece alerta, vigilante. Pero el texto continúa diciendo, a fin de que anduvieran de día y de noche. Es decir, que no haya temporada que frene el avance de su pueblo. Y esta es una palabra para nosotros hoy. Amado hermano, si tú y yo andamos o vivimos bajo la sombra del Omnipotente, no habrá temporada que frene nuestro avance. Hay temporadas de luz y hay temporadas de tinieblas. Hay temporadas donde todo está abierto y donde todo está cerrado. Donde todo va bien, pero donde todo va bien, mal. Pero humanamente se ve mal, pero espiritualmente el Hijo de Dios en todo tiempo, su alabanza está de continuo en su boca. En todo tiempo puede decir: yo sigo de día o de noche, mi sombra me protege, de noche me guía, de día me cubre. Alguien puede dar gloria a Dios. Aleluya. Así que, amado hermano, diga al que está a su lado: si tú moras bajo la sombra del Omnipotente, ni el día ni la noche, ninguna temporada te podrá detener. Alabado sea el nombre del Señor. Usted leyó eso conmigo, dice: a fin de que anduvieran de día y de noche. ¿Cuántos han sentido días donde se ve tan oscuro que parece noche? Pero aún allí, para el Hijo de Dios, hay esperanza de gloria. Aleluya. Y hay momentos donde todo se ve de día, pero también no dejan de venir las dificultades. Así que necesitamos una sombra. Pero luego el texto dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, la Shekinah, que era algo visible de Dios. En términos de los rabinos judíos usan mucho la palabra Shekinah, que significa una nube espesa de gloria, la cual les hacía una sombra, algo visible, algo de alguna u otra manera tangible que ellos podían observar. Y dice que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche la columna de fuego. Porque cuando el sol es abrasador, el sol de las dificultades, de las circunstancias, te envuelve y te quiere quemar, te quiere destruir, tú te metes bajo esa sombra y sientes protección. Y cuando todo se ve en penumbras y no sabemos qué hacer, acudimos a Él, a su sombra. Él sí sabe qué hacer y Él nos da luz. Y cuando hay frío en la noche, Él nos da fuego, Él nos da calor. Amado hermano, no hay mejor lugar que la presencia de Cristo el Señor. Alguien puede darle ese aplauso con gratitud a Él. Aleluya. Este Salmo 91 es tan conocido, ha tenido una repercusión tan impresionante a nivel de la literatura, incluso hasta a nivel, lamentablemente, de los amuletos, que mucha gente ha tomado el Salmo 91 como un amuleto. Ellos abren la Biblia en el Salmo 91 en la casa y piensan que ya así están protegidos. Y ni siquiera tienen relación con el Omnipotente. Quieren la sombra del Omnipotente, pero no viven bajo la sombra del Omnipotente. Amado hermano, este salmo es tan conocido, pero a la vez poco entendido, que es común ingresar a algún establecimiento o casa de familia y observar en algún rincón del lugar una Biblia abierta en este salmo. Es probablemente el salmo más famoso, aún más que el mismo Salmo 23 o el 121, que son los más relevantes. Pero este 91, casi la mayoría lo quieren tener allí pensando que con solo abrirlo ya están protegidos. Amado hermano, el mismo salmo nos da un secreto para que el efecto o los efectos de la sombra del Omnipotente se hagan efectivos en la vida de cada persona. Ahora, se le conoce como el Salmo de la protección. Algunos lo han tomado, repito, como un simple amuleto.
lamentablemente. Sin embargo, al iniciar del poema aquel del Salmo 91, inspirado por Dios, se pone en claro algo muy importante, y es que las promesas del Salmo 91, que el solo leerlas son magistrales, son maravillosas. ¿Quién no quiere que ellas se hagan realidad en su vida? Porque hablan incluso de unas promesas tan extraordinarias que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Habla de promesas tan gloriosas que dice que ni siquiera la plaga tocará tu morada, o que si caen 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, o 1000 y 10,000, pero dice a ti no llegará. Habla de protección del lazo del cazador, de la muestra destructora, 1000 cayendo a un lado, 10,000 al otro lado. Habla de muerte, habla de pestilencias, habla de todo eso, y dice el que anda bajo esa sombra va a ser protegido. Y claro, esas promesas a cualquiera le agradan, porque son promesas extraordinarias y usted las puede enumerar, pero en realidad se resumen. Por eso le han llamado el Salmo de la protección, porque todas están de alguna u otra manera correlacionadas con protección divina, todas sin sacar ninguna de ellas. Definitivamente Él te librará de la peste, del lazo, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, adarga, protección es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, etcétera. Todo está relacionado con protección. No te sobrevendrá mal. Más adelante dice que Él mandará incluso a sus ángeles, a un ejército, una comisión angelical, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es tan famoso el salmo que hasta el diablo lo usa. Acuérdense del momento de la tentación. Este fue uno de los salmos que él usó. Pero si así dice, escrito está. Pero el Señor le dio una verdadera interpretación a ese pasaje. Habla de guerra espiritual, habla de león áspid, tipificando demonios, hollando al cachorro del león, al dragón. Y dice, quien vive bajo la sombra va a tener autoridad, va a tener potestad aún sobre fuerzas infernales de las tinieblas. Habla de que será puesto en alto, habla de protección por todos lados, y por eso le han llamado el Salmo de la protección. ¿Cuántos lo han leído, o por lo menos se lo saben? Al menos casi la mayoría, incluso en uno de los primeros textos que uno aprende de memoria cuando ha crecido en un hogar cristiano. Es de los pasajes más famosos. Algunos lo recitan de memoria, y es un salmo maravilloso, pero contiene un alto nivel de promesas. Pero estas promesas, si leemos detenidamente, solo se activarán en la vida de aquel que habita al abrigo del Altísimo. Diga, habita. Diga, al abrigo del Altísimo. Es decir, el texto dice, y deben saber eso, que esa es la relación de todas las promesas en la Biblia. Cada promesa está relacionada a una condición. Hay mucha gente que dice, la Biblia dice, si yo creo ya toda mi familia cree en el Señor y toda mi familia va a ser salva. No, el texto dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, pero la condición para su casa sigue siendo creer. Si ellos no creen, ellos tampoco pueden recibir la bendición. Y todo el mundo quiere la protección del Salmo 23, pero para que eso se active, Él debe ser mi pastor. Y todo el mundo quiere el Salmo 91, pero para que eso se active, yo debo habitar al abrigo del Altísimo. Y habitar significa vivir, significa el que está al abrigo del Altísimo. Se traduce como el que mora al abrigo, o el que permanece bajo la sombra. En otras palabras, no el que visita esporádicamente la presencia de Dios. No el que pasa bajo la sombra alguna que otra vez. No el que de vez en cuando está al abrigo del Altísimo, sino que habitar implica tener una relación permanente, una relación íntima y comprometida con Dios. ¿Hay alguno aquí que tiene una relación con Él? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Diga, relación permanente, íntima, comprometida
Allí está el secreto de la palabra habita. Tanto que me fui a la palabra en el diccionario de palabras griegas Strong, que dice habita, viene del hebreo yashav. ¿Cómo se pronuncia exactamente? Bueno, ni siquiera los expertos en hebreo realmente saben, pero se puede ser así, yashav. Definitivamente esa palabra se traduce de esta forma, porque obviamente esa es la palabra, pero tienen una pronunciación y eso es un asunto tremendo. Pero yashav, de donde se traduce habita, significa literalmente morador, habitante, implica sentarse o echar raíces, significa permanecer, e incluso de la misma palabra de donde dice habita está una raíz de la palabra casarse o comprometerse. En otras palabras, está diciendo que sobre quienes se activan las promesas del Salmo 91 es sobre aquellos que viven y que han echado raíces en él. Aquellos que permanecen en su camino, que permanecen bajo su sombra, y lo más importante, aquellos que se han comprometido con él, aquellos que se han casado. Está diciendo, realmente es un pacto matrimonial hacia el matrimonio, es como un desposorio lo que está diciendo aquí. Está diciendo que la gente que habita es la gente que vive bajo la sombra y que vive con un continuo compromiso con él. Es por esa razón que esto no funciona en los impíos, ni en los descarriados, ni en los mundanos, ni en la gente que no teme a Dios. ¿Sí me escuchó? Esto no funciona en los impíos, ni en los descarriados, ni en la gente que no teme a Dios. Porque es que hasta en las tinieblas, cualquier pagano, cualquier pecaminoso, cualquier gente que hasta menoscaba la palabra de Dios, piensa que con abrir el Salmo 91 ya está protegido. No, se necesita estar casado, comprometido en cuerpo, alma, espíritu, en todo nuestro ser, comprometidos con Dios. Pero hay personas que quieren la bendición, pero no quieren el compromiso. Quieren los beneficios, pero no quieren el compromiso con él. Diga, comprometidos. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero enfatizar la frase: morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, estará bajo la cobertura. La palabra omnipotente viene de la palabra Shaddai, que significa el fuerte, significa el todopoderoso. Está diciendo que no está bajo la sombra de cualquiera, está bajo la sombra del único todopoderoso, del único omnipotente Dios. Hay otra versión que traduce el texto del Salmo 91 de la siguiente manera. Dice, se acoge a la sombra del Omnipotente. Diga, acoge. Eso implica sujeción. Eso implica que depende de él. Es dependencia total y absoluta. En otras palabras, morar bajo la sombra del Omnipotente significa estar debajo de, significa estar escondido en, o traduce metido en y protegido por Dios. En otras palabras, una completa garantía de protección. Usted y yo sabemos que contra él, aunque la guerra espiritual es real, no tiene sentido la guerra espiritual a menos que los que están bajo él hayan abierto portales o puertas espirituales. No tiene sentido la guerra. ¿Cómo tiene sentido guerra contra un Dios que en primer lugar es inmortal, que es todopoderoso, que es todo conocedor, que él sabe cuándo viene el ataque, de dónde viene, quién, y no hay absolutamente, es más, ni todas las tinieblas reunidas, metiéndolos en una licuadora, haciendo como un cultivo, una fusión de todo junto, no le sirven ni para empezar? ¿Cómo puede haber guerra contra los que están bajo su sombra? La única manera es que usted y yo abramos puertas por el pecado. ¿Cómo puede si el Salmo dice, la Biblia dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano? En otras palabras, el diablo dice, yo voy a atracarlos por atrás, allí está él protegiéndonos.
Él dice, voy a lanzar mi ataque por de frente y Él está allí. Dice, bueno, voy a atacar desde el aire y su mano está sobre nosotros. Amado hermano, no hay manera, no hay forma de que Satán pueda ingresar bajo la protección del Todopoderoso. No se puede. La única manera es que ellos hayan abierto puertas. ¿Y sabe por qué muchas veces aún el mismo Job tuvo un ataque, a pesar de que Job 1 dice que cuando Satán lo quería atacar, dice, pero ¿cómo podemos hacerle daño si lo tiene rodeado? ¿Cómo puedo acercarme si él está protegido? Hacen un intercambio y uno, analizando el libro de Job, encuentra que Job tenía un portal abierto, el portal del miedo. Él decía, lo que más temía me ha sobrevenido. Él mantenía orando, él mantenía haciendo altar por su familia, por puro y físico miedo. Dice que lo que más temía era lo que le sobrevino precisamente, que un día le venga una gran tragedia. Y fue exactamente lo que le vino. Amado hermano, el enemigo va a buscar cualquier portal abierto para que él pueda penetrar y hacernos daño. Por eso, amados hermanos, necesitamos estar conectados, porque en Él sí hay completa garantía de protección. Pero fuera de Él estamos totalmente desprotegidos. Fuera de Él no hay esperanza. Y aún estando bajo Él, si en algún momento por la terquedad y por la necedad y la negligencia nuestra nos salimos de su sombra, muchas veces vamos a tener serios problemas en cualquier área de la vida. Así que, mis amados hermanos, necesitamos hoy estar completamente convencidos de lo que es estar bajo la sombra del Omnipotente. Porque así como a Job, por muy hombre de Dios, recto, temeroso, apartado y todo lo que él era, un portal fue suficiente para que el enemigo diga, esta es mi vida y este es el derecho legal que tengo para hacerle daño. Porque las tinieblas, si usted lee bien Job capítulo 1, usted lee detenidamente y el texto demuestra que Satán no podía hacerle daño hasta que encontró un portal y allí pudo hacer una transacción espiritual de alguna manera con Dios, y de esa manera Satán pudo hacerle daño a Job. De la misma manera encontramos que aquí hay algo interesante, y es que la palabra sombra me llamó mucho la atención y por eso quiero centrarme en esa palabra. La definición de sombra en la Biblia tiene varios aspectos y uno de ellos es un significado negativo. El significado negativo de la palabra sombra es obscuridad y tinieblas. Está relacionado en significado negativo a varios aspectos, por ejemplo, a algo vano y a algo pasajero. La misma Biblia aplica el término sombra a la vida del hombre. Por ejemplo, en Primera de Crónicas 29:15, la Biblia dice, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Está hablando de algo total, absolutamente pasajero. Job capítulo 14 versículo 2 dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece, hablando de la banalidad, de lo pasajero, de lo transitorio de la vida. En el Salmo capítulo 39 versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Llamados, yo les decía hoy a los adolescentes algo muy importante. Ustedes están muy jóvenes y se supone que tienen larga vida, pero no la tienen comprada. Porque hay gente que dice, usted tiene larga vida. ¿Cómo sabe que tiene larga vida? Puede que estén muy de 12, 11, 12, 13, 14, pero se pueden morir en un instante. Nuestra vida solo está segura bajo la sombra del Omnipotente. Solo Él es el que le da seguridad antes de morir y aún más allá de la misma muerte Él nos guiará. Pero note ese asunto. En el Salmo, estaba mirando esto y me llama la atención, también encontramos en el Salmo capítulo 144 versículo 4, el hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. En Eclesiastés 6:12 también hace alusión a algo pasajero con el término sombra relacionado a la vida del hombre. También el término sombra en un contexto negativo alude a la muerte, aplicado al destino físico y espiritual del hombre y en peligro. Por ejemplo, en Job capítulo 10 versículo 21 dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Es decir,
un texto que alude a que obviamente después de pasar la barrera de la muerte ya no se puede regresar a esta dimensión como algunos pretenden hacer creer, sino que definitivamente no hay una forma de volver, y ese territorio se le llama la sombra de muerte. En el mismo libro de Job, capítulo 38, versículo 17 y capítulo 44, versículo 19, hay alusión también a ello. Pero en Mateo, capítulo 4, versículo 16, habla de un tipo de sombra espiritual, porque dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aleluya, luz les resplandeció. ¿Habrá alguno aquí que el Señor le resplandeció cuando usted estaba más en penumbras, en medio de las sombras más profundas? Luz nos ha resplandecido. El capítulo más largo de Lucas, en Lucas 1:79, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Aleluya. Amado hermano, qué bueno es saber que tenemos esperanza aún de ser librados de las sombras de muerte bajo la sombra del Omnipotente. Ser librado del significado negativo de las sombras bajo la sombra del Omnipotente. Amado hermano, aún la muerte, aún la perdición, aún todo lo que he mencionado, básicamente solo bajo la sombra del Omnipotente podemos tener paz. La palabra sombra también tiene un significado positivo, y el significado positivo implica refugio, implica un lugar seguro, un amparo, implica cobertura, protección, descanso, seguridad, escondedero. En climas cálidos la sombra es algo muy anhelado, y aún en clima frío, el sol de clima frío es insolente, bastante fuerte, es picante, y estos sol de estos climas son violentos. Entonces la persona busca la sombra como un refugio, como un amparo. El Salmo capítulo 61, versículo 4, hablando de un significado positivo de sombra, dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, hablando del cielo. Y luego dice: estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y luego dice: Selach, medita, reflexiona, porque está diciendo que los que van a habitar eternamente bajo la cubierta de sus alas son aquellos que ya han sido salvos en su tabernáculo para siempre. Por eso, mi amado hermano, el Salmo 91, diga el que está a su lado, el Salmo 91 no se aplica a cualquiera. La idea es saber a quién se aplica, y eso lo vamos a ir mirando en un momento. La sombra también tiene un significado natural, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En un contexto histórico, sombra era considerada la extensión del cuerpo, se le miraba así como la extensión del cuerpo. Cuando miraban una sombra, decían: a esa sombra, realmente decían, eso es parte, es la extensión misma del cuerpo, es como la proyección misma del cuerpo. En las Escrituras Sagradas se usan dos expresiones aplicadas a Dios. Las dos tienen que ver con sombra de Dios y a la sombra en realidad. Dice, por ejemplo, el libro de los Salmos, capítulo 17, versículo 8, hablando de la sombra de tus alas, dice el Salmo 17, 8: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Amado hermano, una de las partes más delicadas y más cuidadas en el cuerpo es la que se le llama la niña de los ojos. De la misma manera, usted y yo somos tan intocables. ¿Cuánto le gusta que le anden hurgando los ojos? A nadie. Es intolerable eso. De la misma manera, Dios no tolera cuando alguien quiere tocar a los que son suyos. Si ellos permanecen bajo la sombra del Omnipotente, van a estar protegidos. Y no importa cuántos se levanten ni quién se levante, el Dios Todopoderoso nos ha protegido. Aleluya. Y mire eso, el texto dice: escóndeme bajo la sombra de tus alas. No quiere decir que el Señor tenga alas o plumas, que sea, no, Él está utilizando un lenguaje poético, parabólico y analógico que transmite la idea de un águila protegiendo a los suyos, protegiendo a sus polluelos.
Y note algo bien importante. El Salmo capítulo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Aleluya. La sombra del Omnipotente, del Salmo 91, versículo 1, implica estar en un lugar donde Dios no tolera que el enemigo te quiera hurgar, te quiera hacer daño. Pero ¿saben por qué hay muchos que aunque hayan pasado por la experiencia de estar bajo la sombra, luego han sido descuidados, se han salido? Porque ellos mismos se han salido de su sombra y fácilmente han recibido ataques feroces de las tinieblas, las cuales le han hecho demasiado daño. Pero amado hermano, esta mañana tenemos esperanza de estar hoy bajo la sombra del Omnipotente. En el Antiguo Testamento, la simbología, cuando se usa sombra de tus alas, reitero, es hablando de Dios como un águila, como un águila. Incluso hoy el águila sigue siendo un animal majestuoso, un animal que implica poder, un animal que representa majestad, es un animal imponente, un animal especial. Pero en la Biblia, águila simboliza divinidad y está diciendo que el Dios todopoderoso, que con sus alas y bajo sus alas protege a sus polluelos, es alguien que definitivamente quien nos lleva a sus alturas y que nos pone en lugar seguro. Definitivamente, no importa cuán poderosa sea la serpiente, siempre el águila tiene poder sobre ella y puede hacer de ella incluso su propio alimento. Aleluya. De la misma manera nosotros estamos protegidos bajo la poderosa sombra del águila, que es nuestro Dios omnipotente. Pero mire eso, en Éxodo capítulo 19, versículo 4, hace una alusión a este contexto. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Él le dice, por eso Moisés entendía muy bien eso de la sombra del Omnipotente, porque ahí en Éxodo, él que había visto la columna de nube, la columna de fuego que les hacía sombra, que los protegía, también recibe una palabra reveladora en Éxodo 19:4 y le dice: os visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Le dice: de la misma manera yo los he sacado de la esclavitud en Egipto, yo los he guardado. Y ratifica en Deuteronomio capítulo 32 versículo 11, algo muy interesante. Deuteronomio 32:11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Amado hermano, ahí hay una revelación que algún día que se hable a fondo de las águilas, porque ahora ese no es mi tema, tiene mucho que decir. Pero realmente el Dios nuestro cuando dice, y aquí quiero que usted le ponga mucho cuidado, el Dios nuestro cuando dice que quiere que habitemos bajo su sombra, no es que quiere criar un poco de gente malcriada, un poco de gente resabiada, una cantidad de gente adulada, una cantidad de gente que diga: yo quiero estar allí, que nadie me toque, que no permita a Dios que nada me pase. No, lo mismo que hace el águila con sus polluelos. Los historiadores, los zoólogos, los expertos en las aves y los expertos en águila han declarado como las águilas son de los animales que tienen la capacidad de llegar más alto, de volar más alto, y fueron creados para volar, no fueron creados para estar escondidos en el nidito ni en el peñasco. Y los polluelitos, de alguna u otra manera, se habitúan a que el águila les traiga su alimento al nido, les gusta. Y amado hermano, cuando yo le voy a hablar de la sombra del Omnipotente, no es para que usted diga: oh, qué lindo estar en los brazos del Señor. Ningún endemoniado voy a tener que enfrentar, nunca va a venir una fuerza de las tinieblas. No, el Hijo de Dios va a ser preparado como un guerrero águila que va a tener que enfrentarse contra las tinieblas mismas, pero está protegido bajo la sombra del Omnipotente, no para que ande acurrucado, asustado ni aterrado, sino para que declare que hay autoridad porque está bajo la sombra. ¿Alguien está entendiendo esto? El águila, le resumo esto,
Cuando ve que ya los polluelitos están muy grandecitos, porque siempre tienden a ser grandes estas águilas, y les gusta estar en el nidito, porque el nido es agradable, el nido es caluroso, y aparte le vienen y le dan en el pico la comida. Y hay mucho evangélico que piensa que cuando el Salmo 91 se les dice, es para que Dios le dé todo ahí en el buen sentido de la palabra, en el piquito. Para que Dios lo tenga como pobrecito, mi niño, mi consentido amado. Sí, Él nos ama, nos guarda, nos protege. ¿Pero para qué? No para que estemos encerrados en cuatro paredes, no para que siempre estemos aterrados y asustados, no, sino para que sepamos que Dios nos está levantando para volar, para ir a las alturas, para hacer guerra, para vencer a la serpiente. Pero se necesita estar bajo la sombra del Omnipotente. Y algo que me llama la atención es que los expertos dicen que el águila en algún momento, cuando ve que estos no quieren salir de allí, ya tienen plumas y todo y quieren seguir allí, entonces el águila, en lugar de traerles gusanitos, culebritas, comidita, empieza a traerles espinas y se las pone en el nido. Pero los aguiluchos, al estilo de mucho evangélico, dicen: no, esa espina está dura, me hago a un ladito, pero quiero seguir en mi nido. Vienen más espinas, se hace a un ladito, pero quiero seguir en el nido. Amado hermano, muchas veces los cristianos piensan que Dios los llamó para estar muy comoditos, muy relajaditos en las cosas de la iglesia, en el culto. Amado hermano, este es solo el lugar de entrenamiento. El trabajo empieza afuera, la guerra está afuera, y el cristiano viene aquí a empoderarse, a alimentarse, pero la guerra continúa afuera. Así que los aguiluchos son muy avispados y llegan a un punto donde así sea en un pedacito de nido, pero ahí se aferran. Así que dice: vamos a cambiar de planes. El águila dice: vamos a hacer lo siguiente, voy a empezar a desbaratarles el nido. Y se los empieza a destrozar y se los empieza a destrozar. Y ellos finalmente se quedan chuzados por todos lados y sin nido. Pero dicen: de todos modos ella me trae la comida, aquí me quedo, así sea en el tronco, aquí en la peña, pero aquí me quedo. Pero entonces el águila dice: no. Y ahí se aplica este pasaje. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, Deuteronomio 32:11, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Si las águilas pensaran, permítame usar mi imaginación, yo me imagino a las aguilitos, los aguiluchos, los polluelos diciendo: pero ¿qué le pasa a mi mamá? Primero me traía comida, primero me consentía, me abrigaba, me ponía pajita, después viene a ponerme espina, después ya no me trae casi alimento, después me empieza hacia un lado, después viene y me quita el nido, y aparte con esas alotas que tiene me empieza a hacer viento, como que me quiere sacar de aquí. ¿Qué es lo que quiere mi mamá? ¿Me quiere matar? No, así hay gente que dice: pero si yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, yo temo a Dios, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanto crisis? ¿Por qué tanto dolor? Me meto en ayuno, más problema, me pongo a orar, más problema. Es porque Dios no te quiere a ti un adulado, un debilucho, no, un timorato. No, Dios te quiere fuerte para ser usado para su gloria. Alguien dé gloria a Dios. Alguien dé gloria a Dios. Y aquí viene lo más fuerte. Lo más fuerte es que las águilas se quedan muy cómodas allí. Así que él dice: bueno, a paso a seguir, porque ellas ya tienen sus garritas, se aferran bien. Paso a seguir es que la mamá los toma con fuerza, las pone sobre sí y empieza a volar a las alturas que ellos nunca habían ido. Por primera vez van mucho más alto de las peñas. Y lo impresionante es que ella en las más alturas se voltea y deja que sus polluelos caigan a una velocidad abismal. Entonces me meto en la mente del aguilito, dice: no, mi mamá ya hace el colmo. Primero, ahora me quiere matar, pero no es así, es al contrario. Le dice: tienes plumas, tienes alas, no para estar en el nido, para que vuele, para que hagas algo. En la vida cristiana pasa igual. Dios te dio dones, te dio talento, te dio unción, te dio llamado, no para que te quedes anidado, sino para que vuele, para que predique, para que interceda, para que evangelice, haga algo para la gloria de Dios. Pero como tenemos un Dios bueno, el águila no deja que se estrellen contra la peña, sino que ella vuela más rápido y los vuelve a subir varias veces hasta que el águila entiende y tiene que aprender a volar. Nosotros como iglesia del Señor debemos vivir seguros bajo la sombra de sus alas, pero vivir seguros
hay que tener en cuenta dos cosas. Hay momentos donde usted abre puertas para que Satanás lo destruya y lo ataque, pero hay momentos donde Dios mismo dice, voy a hacerme un ladito para que él aprenda a ser fuerte. Pero no te deja solo, él te levanta, él te fortalece. ¿Cuántos han pasado momentos así de dificultad? ¿Alguna vez le ha pasado donde usted dice, Dios mío, pero qué es lo que está pasando? Ya ahora espinas, ahora me desbarataron el nido, ahora me parece que voy en picada, me estoy muriendo. Pero no es así, es que Dios te quiere llevar a niveles de gloria especial. Alabado sea el nombre del Señor. En estas últimas semanas han venido unos ataques fuertes sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre la iglesia. Muchos hermanos están pasando momentos duros, pero Dios dice en este día, mantente bajo la sombra de mis alas, mantente bajo mis alas. Allí estás seguro, allí estás protegido, pero Él te está preparando para una guerra y Él te dará la victoria. Según el Nuevo Testamento, Dios en su divinidad posee una sombra, y esto es lo que quiero, porque en la revelación del Antiguo Testamento nos muestra una sombra protectora de un omnipotente, del Shaddai, del Todopoderoso, pero en el Nuevo Testamento nos da una revelación bien tremenda. Dice que la sombra del omnipotente, en Santiago capítulo número 1, versículo 17, dice esto, léase con cuidado: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y escuche, del Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza, y luego dice ni sombra de variación. Y esto me llama a mí la atención poderosamente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de sombra en su divinidad, en su sentido de deidad, está diciendo que es una sombra que Él posee, que número uno, no varía, no cambia, no se agranda ni se empequeñece. Sigue siendo la misma desde la eternidad hasta la eternidad. La sombra natural, cuanto más lejos, más grande; cuanto más cerca, más pequeña. La sombra natural cambia de forma. La sombra natural es variable, dependiendo de la cercanía, dependiendo de la luz. Es variable, pero no así la sombra del omnipotente. Su sombra no varía, su sombra sigue siendo la misma. La sombra del omnipotente posee una característica fundamental, y es que en ella no hay sombra de variación. Es decir, hay una versión que dice no hay la variación del giro de la sombra. Dice, o no cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que sus promesas, las del 91 en Él, son ciertísimas, son seguras, no cambia. Puede que cambien los años, puede que cambien los calendarios, puede que cambien los gobernantes, puede que cambie el sistema, puede que cambie todo, pero su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece sin variación de sombra. Amado hermano, vale la pena estar seguro bajo la sombra del omnipotente, y esa sombra contiene divinidad, y esa divinidad contiene palabra, y esa palabra no cambia. Alguien aplauda la gloria de Dios. Aleluya. La sombra del omnipotente no cambia. ¿Por qué muchos cristianos mantienen dudando de las promesas de Dios? Porque muchos cristianos no mantienen, en el momento de mayor dificultad tienden a dudar. ¿Por qué? Porque muchas veces olvidan que su sombra, que contiene presencia, que contiene divinidad, que contiene palabra, que contiene promesas invariables, incambiables, que no son afectadas. Amado hermano, yo sé que el mundo ha pasado por la pandemia del 2020, ha pasado por la Primera Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial, ha pasado por catástrofes de todo tipo. Enero está candente, apenas empezando, y esta situación está fuerte aquí en Colombia y a nivel mundial. Pero amado hermano, Dios, el Dios nuestro, no se ve afectado por las cosas de la tierra. Aquí puede pasar lo que sea, pero para los hijos de Dios, aunque en la casa de los egipcios había tiniebla, en la casa de los hijos de Dios había luz. Amado hermano, mi bendición, mi provisión, mi protección depende de aquel cuya sombra no cambia.
Cuando dan gloria a su nombre. ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar? Cuando tenemos un Dios que aún su nombre refleja su deidad, porque en Éxodo dice que ese nombre sería Jehová, y ese nombre algunos lo traducen como Yahvé, y ese nombre viene del tetragramatón, que significa el que es, el que era y el que ha de ser, el que es, el que era y el que ha de ser, y dice, este es mi nombre para siempre. Y luego en el Nuevo Testamento se revela quién es ese nombre, y se dice en Hebreos que Él es el mismo Jesucristo de ayer, el que era, el que de hoy, el que es, y el del que ha de venir, el que ha de ser. Y en Apocalipsis dice, Él es el mismo y Él es el todopoderoso. Y luego dice, y el que es, y el que era, y el que ha de venir. Amado hermano, ¿cómo estar preocupados? Es decir, ¿cómo alguien puede estar aterrado cuando ha entendido la revelación de lo que es estar bajo la sombra del Omnipotente? Yo les decía ayer en la clase del Instituto Bíblico, cuando estaba enseñando sobre historia de la iglesia un poquito y hablando sobre los primeros años de la iglesia, ayer les decía cómo el mismo Dios, y es curioso, pero cómo el mismo Dios usó a Pablo, antes Saulo de Tarso, para mandar más rápido más de un cristiano al cielo. Porque nosotros los vemos como el asesino, como el que los mató a piedra, como el que mató a Esteban y todo. Pero el mismo Pablo, Dios lo usó para mandarlo más rápido a la presencia del Señor. A más de uno. Años después, Dios usó a otro o permitió que otro venga para que a Pablo también lo decapitaran. Y así alguien lo mandó más rápido al cielo. Y uno dice, ¿cómo es eso? Porque en el cristiano, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque en Cristo, bajo la sombra del Omnipotente, ni la sombra de la muerte tiene el mismo efecto ni el mismo sentido que para los que no tienen esperanza. Porque aún la muerte para el Hijo de Dios se convierte en la puerta de entrada a la misma presencia de la gloria sublime del Dios Todopoderoso. Amado hermano, estar bajo la sombra del Omnipotente en la vida presente nos asegura vivir bajo la sombra del Omnipotente en la vida eterna. Aleluya. Cuando una sombra humana o de algún objeto se ve grande, es porque el objeto o cuerpo del cual se proyecta la sombra está lejos. Pero cuando se ve pequeña, es porque el objeto está cerca. Es decir, cuando usted más se acerca el objeto, se ve más pequeña la sombra. Cuanto más lejos, la sombra que proyecta es más grande. Pero lo maravilloso en Dios es que Él nunca, escuche esto, no así con Dios, porque su sombra siempre será grande, pero Él nunca estará lejos de aquel que habita debajo de Él. Cuanto más cerca esté, su sombra sigue siendo grande, porque Él no tiene la variación del giro de la sombra. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, aunque como dijo el salmista David en una ocasión, tengamos que pasar por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Alabado sea Dios. Salmo 23, 4, usted lo sabe de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, aquí vienen detalles muy relevantes. Aún a través de nuestra sombra natural, escúcheme bien. Esto lo decía el hermano ayer predicando y por eso decía gracias por confirmar lo que Dios puso para hoy. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, aún a través de nuestra sombra natural se producirán efectos sobrenaturales. Creo que no lo escucharon bien, voy a decirlo otra vez. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, aún nuestra sombra natural puede producir efectos sobrenaturales. ¿Alguien está recibiendo esto? Marcos capítulo 16 versículo 18, texto clásico. Marcos 16, 18 dice:
tomarán en las manos serpientes, y para tomarlas hay que ponerlas bajo la sombra, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amado hermano, para poner las manos hay que ponerlas bajo la sombra. Y amado, si tus manos están bajo la sombra del Omnipotente, aún bajo tu sombra se pueden ver milagros, prodigios, señales, maravillas. Aquí hemos vivido eso una y otra vez. Dios quiere usar tus manos, y bajo tu sombra pueden verse milagros para su gloria. Alguien aplauda su gloria y diga: mis manos van a ser instrumentos para vida, para liberación y para sanidad de otros. Aleluya. Dios desea usar también nuestras manos para que bajo ese efecto sobrenatural de su sombra podamos ver su gloria. En Hechos capítulo 5 versículos 15 al 16 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando usted habita bajo la sombra del Omnipotente, no significa que no va a encontrar enfermos, ni va a encontrar endemoniados, ni atormentados. Al contrario, los va a encontrar, pero no para que usted se aterre o le sienta lástima o salga corriendo del miedo, sino para que Dios le use a usted, para que Dios se glorifique a través de sus manos, a través de su vida, a través de su propia vida. Dios nos quiere usar para su gloria. En la vida cristiana atravesamos tormentas. ¿Cuántos han atravesado vientos de tempestad, turbiones, días calurosos y también días fríos? Días de tentación, días de aflicción, torrenciales pruebas. Por ende necesitamos habitar bajo la sombra del Omnipotente. De lo contrario viviremos empapados y azotados por aquellas cosas que no convienen o vienen para hacer daño a nuestra vida. Hay un pasaje mesiánico en Isaías capítulo 32 versículo 1 al 3. Dice algo sumamente poderoso, hablando del Mesías, de Cristo. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero, diga, alguien que hace sombra, contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en la tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Aleluya. ¿Qué está diciendo con esto? Que como iglesia del Señor, Dios no solo quiere usar nuestras manos para ver su gloria a través de su sombra, sino que también Él nos protege con su sombra en medio de todo tipo de circunstancias que estemos atravesando. Si alguno aquí está atravesando una situación, por difícil que sea, la promesa mesiánica dice claramente que Él también oficia como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Los que hemos estado en algún momento en alguna tierra calurosa, no hay nada más delicioso que estar bajo la sombra. Y hoy siento aquí la sombra del Omnipotente en este lugar. Y cuando la sombra del Omnipotente está, algo grande sucede en la vida de alguien. Algo comienza a operar en el corazón de alguien. Hay momentos cotidianos donde necesitamos, donde aspiramos, donde anhelamos estar bajo una sombra. Hablando de asuntos literales, cuando no hay nada peor que quedarse varado en una carretera en pleno día en un lugar caluroso. A nosotros nos tocó varias veces nos ha tocado estar por horas en los lugares más calientes, y el sol pegando directo, y el carro que parece que se va a encender, y una cosa impresionante.
Y ahí es donde uno empieza a imaginarse cómo sería si aquí hubiera un árbol grande o una peña, por lo menos que nos proteja. Pero de la misma manera en Job capítulo 7 versículo 2 dice: como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así mismo ocurre en la vida espiritual. Hay gente que está en aridez espiritual, secos en su alma, gente que ya no siente a Dios, ya no siente la presencia de Dios, ya no siente la paz de Dios, y se sienten así. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que procuran protegerse o refugiarse en cosas que no le ayudan para nada. Pero qué bueno que usted entienda que nuestra mejor sombra es la peña de Oreb, que es Cristo el Señor. Así como la sombra de gran peñasco que debe protegernos, allí debemos ir, porque allí fluye agua, allí fluye vida, allí fluye protección verdadera. Pero lamentablemente estamos viendo mucha gente que hoy se está tirando a refugiarse en cualquier cosa que ofrecen las tinieblas. Hay quienes buscan la sombra del Omnipotente solo cuando, y esta es una advertencia para los que estamos aquí hoy, hay quienes buscan la sombra del Omnipotente solo cuando la necesitan. Y luego que reciben el beneficio, se alejan. Recordemos que la promesa no es para los que vienen y van, sino para los que habitan. No para el que pasa bajo la sombra, es para el que vive, para el que hace morada bajo la sombra. La nueva versión y nueva traducción viviente dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. La nueva Biblia viva dice: el que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Y quiero hoy llevarles a meditar en estas cosas finales. ¿Qué es lo que significa entonces estar bajo la sombra del Omnipotente? Número 1, significa estar bajo su refugio y bajo su amparo. Ruth capítulo 2, versículo 12, en un contenido profético, Booz representa a Cristo, Ruth representa a la iglesia redimida, y encontramos que Booz, tipo de Cristo, le dice unas palabras reveladoras. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas, bajo cuya sombra has venido a refugiarte. Hermano, cuando más difícil esté la situación, no se aleje de las cosas de Dios. Cuanto más crisis, cuanto más problemas, cuanto más ataque, en lugar de dejar de congregarse, es cuando más debería hacerlo. Cuando más dificultad esté pasando, qué lindo que haga lo que hizo aquella mujer Ruth, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Qué lindo estirarse en los pies del Señor en medio del dolor y sentir que Él nos envuelve y nos abraza y nos protege y nos cubre y nos cuida. Aleluya. En el Salmo capítulo 57 versículo 1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Cuántos han confiado en Él? Y su alma tiene que ver con su intelecto, su alma tiene que ver con su voluntad, su alma tiene que ver con sus emociones. Y amado, cuando alguien le entrega su intelecto, deje de razonar y empiece a creer. Cuando sus emociones, en lugar de andar entregándose a la depresión y a la desesperación, y en lugar, como dijo el pastor Zúñiga una vez, en lugar de pensar en quitarse su vida, entréguesela a Cristo. Eso sí funciona. Pero lamentablemente hay personas que sus emociones, su voluntad, todo se lo han entregado a otro. Pero yo me uno a las palabras de Cristo. Diga: en ti ha confiado mi alma. Y luego dice: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿Habrá alguno aquí que esté quebrantado en alguna situación? Hace unos días, muy pocas personas yo les cuento mis situaciones, pero hace unos días me dieron una noticia que me dolió muchísimo. De las peores que ya las sabía, pero me había ilusionado y después me volvieron a decir cosas que a mí me dolieron. Pero cuando yo entiendo esto: y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay momentos donde uno se quebranta, donde uno llora en la presencia de Dios, pero cuando uno está bajo sus alas, inmediatamente uno siente un consuelo.
Y aunque el problema no ha cambiado y probablemente nunca vaya a ocurrir nada, pero lo que sí sé es que los quebrantos no solo pueden pasar aquí en la tierra, van a pasar en la eternidad. Apocalipsis dice que allá se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque serle fiel a Dios no implica que Él me ayude en mi problema. Significa que aún en medio de mi problema, y aún cuando no vea, aún cuando Hebreos 11 dice, y murieron en esperanza, aún sin ver lo prometido. Pero se murieron creyendo. Y lo verán en la eternidad. Hay gente aquí que necesita entender que hoy habrá momentos, algunos de ustedes van a pasar sus quebrantos, pero algunos, como a Pablo le dirá, bástate mi gracia. Ese quebranto vas a morirte con eso y nunca vas a ver lo prometido, nunca. Aquí en la tierra no, pero en la eternidad vas a ver algo mayor. ¿Habrá alguien que pueda darle gracias a Dios? ¿Habrá alguien que le pueda decir, Señor, yo quiero estar bajo la sombra de tus alas? El Salmo 17:8 implica que estar bajo la sombra significa estar escondido debajo de Él. Tan escondido que muchas veces Satanás no te puede ver. Muchos testimonios se han dado, entre ellos el del pastor Murillo, Gerardo Murillo. Alguna vez él contaba cómo alguien estaba esperándolo para matarlo porque odiaba a los evangélicos y odiaba a ese predicador, y lo esperó en un lugar recóndito para matarlo. Y el pastor tenía la costumbre de cantar muy fuerte y pasaba cantando por toda la carretera para ir a la montaña a predicar. Y curiosamente el pastor, cuando el hombre lo miraba, yo lo miraba al otro lado del puente, lejos de allí. Y él decía, pero este hombre, ¿por dónde pasó? Si el único camino es este, no hay forma de pasar. Y él, alguna vez ese hombre decidió entregarle su vida a Cristo, gracias a Dios, y le testificó y le dijo, ¿cómo es posible? Si yo estuve a punto de matarte varias veces, no lo pude hacer, yo pasé. Y él decía, pero si yo pasé, te saludé, tú no me hiciste caso, yo seguí de largo. Y él decía, pero si yo no te miré pasar jamás. Porque estar escondido bajo Él significa que en muchas ocasiones ni siquiera te puede ver tu enemigo. Por eso el Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, y la niña de sus ojos está escondida. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estar bajo la sombra, diga, es estar cubiertos y seguros. Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estar bajo su sombra es estar en lugar de descanso. Oseas capítulo 14 versículo 7 dice, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como vino del Líbano. Hay gente que estaba hastiada de la vida, hastiada de las circunstancias, deprimida, con ganas de no vivir más. Pero cuando le entregó su vida, aquel que dice literalmente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, recibieron bajo su sombra el descanso. Y aun cuando siendo cristianos, aun cuando siendo ungidos, Jesús prometió también, en el mundo tendrán aflicciones, van a tener dolor, van a tener que llorar muchas veces, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amado hermano, hay esperanza en Cristo Jesús en esta hora. Descansa en Él, refúgiate en Él. No te refugies en las drogas, no te refugies en el trago, no te refugies en el vicio, no te refugies en el paganismo, no te refugies en la inmoralidad. Refúgiate en los brazos de Cristo. Significa también estar en el lugar de paz en todo tiempo. Diga, paz en todo tiempo. Isaías 25:4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso, es decir, al mendigo en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Cristo no vino a sacarnos de la pobreza, ese no es su mensaje, sino que Él, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la mendicidad, algunos como Lázaro fue mendigo pero fue salvo. Pablo dijo, yo sé que es tener escasez, pobreza, pero también he vivido en abundancia, dice Pablo.
Porque el secreto en el evangelio no es ser ricos ni ser prósperos como enseñan ciertas ideologías hoy. El secreto en el evangelio es ser salvos. Porque ¿de qué te sirve ganar el oro y todo el mundo y perder tu alma? Y si Dios quiere que glorifiques su nombre en tu pobreza, tú lo vas a glorificar. Y si Dios quiere que glorifiques su nombre en tu riqueza, tú lo vas a glorificar. Porque hay gente que glorifica a Dios en su enfermedad y hay otros que glorifican a Dios aún en su sanidad. En todo tiempo, alguien póngase en pie y diga: su alabanza estará de continuo en mi boca. Hay gente que debe saber que en todo tiempo, como dice el coro, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas. El Salmo 121, 5 al 6 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amado hermano, yo sé que hay gente que tiene escasez aquí, que tiene situaciones difíciles económicas, pero algo que me alegra es que el diablo no te ha podido hacer blasfemar. Tú sigues alabando, tú sigues adorando. Sí, no hay dinero, no hay circunstancias, no hay problemas en esa área, pero tú sabes en quién has creído y en todo tiempo tú le alabas y Él abrirá puertas. Quiero orar por alguien que quiera estar bajo la sombra del Omnipotente. Si pueden quitar las primeras 3 filas un momento, para que alguien pueda arrodillarse delante del Señor. Alguien que pueda pasar a este altar y decir: yo quiero estar en ese lugar de paz en todo tiempo. Porque la palabra de Dios dice claramente que estar bajo la sombra del Omnipotente significa también, diga conmigo, promesa de eternidad. Es decir, tener promesa de sombra hasta la eternidad. Qué lindo es nuestro Dios. Un querido niño de la congregación pedía oración por su padre, mi hermano Isaac. Me dice: quiero que oren hoy por mi papá, por su salud. Aquí está su padre en el altar. Y mientras usted se pone hoy bajo su sombra, cosas sobrenaturales van a pasar en este instante. Allí donde está, venga bajo esa conciencia de que me estoy poniendo bajo su sombra. Escuche esto. Apocalipsis 7:16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. ¿Por qué? Porque allá en la eternidad tendremos sombra eterna, una protección por todas las temporadas. Significa estar en el lugar de regocijo, y esto es lo que más me alegra. Uno dice: ¿cómo es posible que aún sin recibir? Porque esas son las palabras de aquel hombre, de aquellos hombres que les dijeron: los vamos a meter al horno de fuego. Y ellos dijeron: el Dios al que nosotros servimos, Él nos puede librar del horno de fuego. Y si no nos libra, de todas maneras no nos vamos a doblegar delante de usted. Ese es el nivel de regocijo más hermoso y de agradecimiento más grande. Si hay uno aquí, allá atrás, aquí en el medio, ya no hay espacio acá, pero donde usted esté, que le pueda decir al Señor: Señor, ayúdame a serte fiel y a tener el gozo de tu salvación, aún en medio de mi situación, sea cual fuere su situación. No espere que Dios lo libre del horno de fuego, pero sí tenga seguro que aún en medio del horno de fuego Dios lo va a libertar. No espere que Dios lo libre del foso de los leones, pero tengas por cierto que aún en medio del foso de los leones Dios lo va a libertar. No esté esperando que Dios lo libre de los diluvios de la vida, pero aún en medio del diluvio Dios te va a guardar a ti y a tu familia. Hoy yo siento que Dios va a hacer algo especial aquí. Alguien está bajo su sombra en este instante. El Salmo 63:7 dice: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. La Biblia dice que cuando Satanás hizo que Job perdiera todo, lo más impresionante fue el momento cuando le dan el último de los mensajes, y Job, en lugar de blasfemar, se tira, se postra y adora a Dios. Amado hermano, la peor bofetada en la cara de las tinieblas y del enemigo es cuando aún en medio de tu dolor tú adoras, tú alabas.
tú te regocijas en Dios tu Salvador. Tú le puedes decir: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Y yo siento que hay alguien aquí en esta mañana que ha venido con su corazón quebrado, ha venido con una situación muy compleja en su alma, pero el Señor le está diciendo: habita bajo mi sombra, y en mi sombra regocíjate. Y Shamacatarama significa estar en el lugar de intimidad o en el lugar secreto con Dios. El Salmo 91:1 dice: vivamos. Una versión de la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice: vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Alguien necesita volver una vez más a su altar. Nos han predicado del altar, nos han predicado de despertar, nos han predicado de sacerdocio, nos han predicado de Lodebar, nos están sacudiendo en estos días. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú vuelvas a su altar, para que tú vuelvas a su lugar secreto. Allí vas a encontrar refugio bajo las alas del Todopoderoso. Y cuando Dios nos hace sombra, es cuando podemos pasar de lo natural a lo sobrenatural. Alguien en hoy va a pasar de la derrota a la victoria. Alguien reciba esto: de la muerte a la vida. Alguien reciba esto: de la condenación a la salvación, de la desgracia a la gracia, de la inmundicia a la santidad, de la frialdad a estar lleno del fuego, de la esclavitud a la libertad, de la enfermedad a la sanidad, de ser conquistados a ser conquistadores, de estar muertos a estar vivos, de las tinieblas a su luz admirable. Alguien reciba hoy la sombra y los beneficios del Todopoderoso. Y por último, antes de darle el aplauso y la adoración a Dios, reciba esta palabra profética sobre alguien. Y Karamashanda Rabahaya. Escuche esto: cuando Dios hizo sombra sobre la Virgen María, fue cuando el santo ser que luego nació fue engendrado en ella. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Alguien va a ser hoy, así como fue María, la sombra del Omnipotente va a venir sobre ti y vas a tener herencia espiritual. Alguien va a dar a luz hijos en el Evangelio. Alguien va a quedar hoy bajo la sobrenatural cobertura de la sombra de Cristo. Cuando el poder del Altísimo y el Todopoderoso Dios haga sombra sobre nosotros, entonces dentro de nosotros será engendrado el propósito, el diseño, el plan que Dios tiene trazado para nosotros. Sin la intervención de los hombres, el hombre no te va a dar tus beneficios. El beneficio viene del cielo. Alguien levante sus manos y antes de dar el aplauso, levante sus manos conmigo y diga: yo voy a recibir los beneficios de su sombra sin la intervención de los hombres. Y escuche esta última palabra: e incluso a pesar de la oposición de los hombres. El libro del Cantar de los Cantares dice que la Sulamita estaba alejada de su amado pastor. La habían sacado de la casa. Había oposición para que la Sulamita esté con el buen pastor, su joven amado. Pero la Biblia dice en Cantares capítulo 2 y versículo 3: en medio de la oposición, como el manzano entra en los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Yo sé que el enemigo a algunos de ustedes les ha puesto oposición. Hay cadenas que los quieren atar, hay enfermedades, hay luchas, hay problemas, hay aflicción, hay desánimo,
desánimo, hay desaliento, hay deudas, hay crisis matrimoniales, hay problemas con sus hijos, hay problemas en su salud, hay todo tipo de oposición. Pero hoy tú te vas a meter bajo la sombra del Omnipotente. Levante su voz al cielo, levante sus manos todos conmigo. Yo he predicado la palabra y hoy declaro que sobre este grupo de hombres y mujeres aquí presentes se manifiestan ahora los beneficios de la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra del amado, bajo la sombra del deseado. Alguien puede recibir hoy la sanidad que está deseando. Y Ramaba, ahora suelte ese aplauso y reciba hoy los efectos. Shamababa katararaba sataraba. Y Rarababa kayarimos sandararaba. Oh, Shabakataraba. Suelte su lengua, suelte su lengua, suelte su voz, suelte sus manos y alabe. Yo siento que Dios está dando vida hoy. Vida, 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 vida a tu espíritu. Vida a tu alma, vida a tu alma. Poderoso Dios. Eso es, empiece a hablar en nuevas lenguas. Empiece a profetizar, empiece a adorar. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Yo creo que en este día la sombra del Omnipotente nos está cubriendo. Eso es, recibe hoy vida, aplaude su gloria, aplaude su nombre, clama por él, recibe su gracia, Él te cubre bajo su sombra, Él te da vida, Él te da propósito, Él te embaraza de un propósito eterno. Eso es. Ore en el Espíritu, hable en nuevas lenguas, profetice sobre alguien, declare palabra de vida sobre alguien, declare milagros sobre alguien ahora.
fluye, fluye, Espíritu de Dios, sanando ahora, libertando cautivos, sanando, restituyendo, renovando, levantando al caído, soltando las cadenas. Mi alma clama por ti, 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 mi alma clama por ti. Poderoso Dios. Eso es, alguien que alabe su nombre. Él está ahí operando, Él está ahí libertando. Eso es, eso es, eso es. Levanta tu clamor, levanta tu ruego y recibe hoy una vez más la investidura de su Mi espíritu. alma clama por ti. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti, 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 mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti, Señor. Eso es, eso Mi es. alma Eso es varón, eso es mujer. clama por ti. Desea su sombra. Desea vivir allí. Desea estar allí. No desees otra cosa que su presencia sobre ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Osamaya rimosaya nalabasende. Amakare bese ramasende. Amakiri bosaya dikarimosende. Declaramos hoy vida. Declaramos hoy vida. Declaramos hoy libertad en el nombre de Jesús.
Si alguien puede darle ese aplauso, hágalo con todo su corazón.